¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema de liquidez y vamos a hablar del tema desde una perspectiva de mediana y alta temporalidad, ¿ok? Vamos a hablar del tema desde una perspectiva para perspectivas y para proyecciones de mercado. Eh, por qué lo menciono? Porque la liquidez podríamos dividirla en dos subtemas, ¿no? Que es la liquidez pues aplicada a los modelos de entrada, es decir, ya en lower time frame, en un minuto, y la liquidez que vemos normalmente en las gráficas de diario, de 4 horas, de 1 hora, 15 minutos, ¿ok? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de lo segundo que mencioné. Bueno, para empezar, vamos a empezar desde una cuestión básica que quizás algunos de ustedes ya conozcan, pero quizás otros todavía no, entonces pues es importante hacer mención de esto, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Me refiero a los puntos que se definen como puntos de liquidez, ¿sí? Son tres principalmente, ¿ok? Y todos constan simplemente de máximos y de mínimos, pero con ciertas características, ¿bien? Eh, ok, entonces el primer punto o los primeros puntos de liquidez van a ser los que tenemos aquí a la izquierda, que serían un máximo o un mínimo cualquiera, ¿ok? Ya con el hecho de haber un máximo o un mínimo en el mercado, quiere decir que por debajo o por encima de este, pues existen órdenes pendientes, existen stops también pendientes ahí, entonces pues ya con eso podemos definir un punto como un punto de liquidez. Un pequeño paréntesis que quiero hacer en este punto es que entre más veces sea visitada una zona, se convierte en un punto de liquidez más fuerte, con mayor atracción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos un punto que fue tocado dos veces, obviamente es más fuerte que un punto que solo fue tocado una vez. Eh, por consecuencia, este tipo pues de zonas o de puntos de liquidez son, digamos, los más comunes, pero también los de menor atracción hacia el mercado, ¿vale? En segundo lugar tenemos los llamados equal lows o equal highs, que su traducción sería mínimos iguales o máximos iguales. Bien, los tenemos por aquí dibujados, vemos por aquí unos equal lows, unos equal highs, son básicamente dos o más máximos o mínimos en el mismo punto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si aquí hay 3 en lugar de 2, como está este dibujo, si hay 3 se le sigue llamando equal lows, ¿ok? ¿Por qué? Porque siguen siendo mínimos iguales. Pero, como les mencionaba, eso lo convertiría en un punto de mayor atracción. ¿Por qué? Por haber sido tocado más veces. Bien. Y en último lugar, tendríamos la liquidez tendencial. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es cuando el precio forma una línea de tendencia de una forma muy simétrica. Creo que aquí pues todos conocemos que es una línea de tendencia. Eso sí no me voy a detener en explicarlo porque realmente es algo muy básico que todo el mundo o debería saber, o más bien todo el mundo pues tiene la accesibilidad de aprenderlo, ¿ok? Bien, entonces, una vez entendido esto, una vez entendido lo de los puntos de liquidez, ahora toca ver cómo se ordenan, cómo es el proceso de neutralización de cada uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados en nuestros inicios, lo digo desde la experiencia, a simplemente marcarlos, ¿sí? O sea, nosotros abrimos un gráfico, vemos equal lows, equal highs y los marcamos, pero no entendemos el proceso que se lleva para que esto se neutralice, ¿sí? Yo siempre les digo a los alumnos, siempre les digo a cualquier persona, que un punto de liquidez no va a ser mitigado, perdón, no va a ser neutralizado simplemente porque esté ahí existiendo.
Un punto de liquidez es neutralizado después de cierto proceso que lleva al precio, que tiene que ver ya con otras cuestiones como estructuras y mitigaciones de zonas, ¿sí? Entonces, para explicar eso, para explicar ese proceso, preparé por aquí un diagrama, bien, un esquema. Y bueno, aquí tengo una pequeña descripción que dice lo siguiente. El proceso de toma de liquidez se realiza en base a las etapas del mercado, es decir, que si el mercado está en expansión o en retroceso, ¿sí? En base a ello, se van a mitigar ciertos puntos de liquidez y otros se van a seguir dejando pendientes, ¿sí? Eh, Como les comentaba, un punto de liquidez expuesto no se neutraliza de la nada, sino más bien el precio debe haber realizado previamente alguna mitigación de high time frame o algún cambio de carácter que me indique que el precio se va a dirigir hacia ese punto. Bien, entonces, pues bueno, vamos a entrar aquí de lleno con el esquema. Algo importante a comprender es este cuadro que tenemos acá arriba, cuadro pequeño, que dice High Time Frame Context, es decir, en nuestro contexto de temporalidad mayor, ¿sí? Básicamente tenemos una expansión, un retroceso, mitigación y expansión. Y esto ya más ampliado que tenemos aquí en primer plano, sería la misma parte del gráfico, pero visto desde una perspectiva de temporalidad menor. Un ejemplo rápido, podríamos estar diciendo que esto de acá arriba es 4 horas y esto de abajo es 15 minutos. Bien, bueno, entonces vamos a iniciar desde este punto, ¿sí? Por aquí tenemos un mínimo que es equivalente a este de acá, que es nuestro weak low, es decir, nuestro mínimo débil. ¿Por qué es un mínimo débil? Porque este mínimo no genera un máximo más alto en high time frame. Es decir, estamos en una tendencia bajista. Cuando estamos en una tendencia bajista, todos los mínimos son débiles. ¿Por qué? Porque normalmente el precio va haciendo rupturas a la baja, ¿sí? Entonces los mínimos tienen menor probabilidad de ser respetados, ¿vale? Y es el principal objetivo de una expansión, ¿vale? Bien, entonces, después que vemos al mercado subiendo, tenemos un cambio de carácter en este punto, que es un cambio de carácter de lower time frame, y eso nos indica que probablemente estemos viendo el retroceso de temporalidad mayor. De hecho, esto, como les comentaba hace un momento, ya tiene que ver con estructura, ¿sí? En la cuestión de estructura hay una clase que está pues ya aquí disponible en el canal, entonces pues la pueden visitar, ¿no? Bien, continuando. Es el inicio del retroceso de high time frame, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos viendo que posiblemente tengamos un retroceso de temporalidad mayor, la liquidez expuesta sobre máximos, los puntos de liquidez sobre máximos son los que tienen mayor importancia. ¿Por qué? Porque estos funcionan como, digamos, como gasolina, ¿no? Digamos que esto es un coche que va iniciando un viaje desde el punto A, que sería el week low, hasta el punto B, que sería la oferta de high time frame. Y pues es un viaje largo, ¿no? Este coche necesita, en el camino necesita ir recargando gasolina. Veamos a los puntos de liquidez expuesta como gasolineras, ¿sí? Entonces, si desde aquí nosotros estamos viendo, o más bien, bueno, el conductor, vamos a llamarlo así, está viendo que entre su inicio, el inicio de su trayecto y su destino, hay gasolineras, se va a aventurar a iniciar el viaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que en el camino hay gasolineras, que es donde puede recargar gasolina, ¿no? De esta misma forma funciona. El precio sube y hay incentivos que permiten esto, ¿sí? Es decir, hay
puntos de liquidez que atraen al precio hacia arriba. Como les comentaba, esto funciona como un imán, atrae al precio, ¿ok? Entonces, si después de un short hay liquidez hacia arriba, quiere decir que el precio probablemente vaya a subir, ¿sí? El precio en un retroceso va a tener dos objetivos. El primero va a ser la liquidez expuesta por encima de los máximos y el segundo va a ser la oferta de temporalidad mayor, ¿ok? De hecho, por eso yo siempre en los análisis, bueno, en las sesiones de análisis, siempre les comento que, pues, que debemos tener múltiples objetivos entre nuestro punto de partida y nuestro objetivo final, ¿sí? Bien, entonces el precio básicamente sube y ojo, en la subida también va creando liquidez, como lo pueden ver por aquí, ¿ok? Ahora, esto, bueno, en este punto también me gustaría explicar de por qué existe la liquidez o por qué se va dando o cómo lo vemos. Em, Siempre, lo que siempre se maneja o lo que siempre dicen es la liquidez son órdenes pendientes o la liquidez son stop loss. Pero ¿por qué son stop loss? ¿O por qué? ¿Dónde están las órdenes? ¿O qué quiere decir eso? Lo que esto quiere decir es una perspectiva desde el punto de vista retail, que le llaman, aunque todos somos retail realmente, pero a esa como que a ese grupo de traders se les llama, o bueno, les llaman de esa forma por operar con chartismo, por operar con soporte resistencia, por operar líneas de tendencia, etcétera. Si nosotros vemos esto desde una perspectiva retail, entre comillas, estaríamos viendo, por ejemplo, a ver, déjenme buscar esto, aquí está el marcador. Por ejemplo, desde este punto, esta bajada, ¿sí? Yo la vería como un canal bajista. Esto ya tiene que ver con temas de chartismo y etcétera. Hay una teoría que dice que si una línea de tendencia se rompe, tienes que comprar, ¿sí? Y la compras, perdón, en la misma línea de tendencia, ¿ok? Al retest creo que se llama. Entonces tú aquí metes una orden de compra y el stop loss obviamente por debajo de este mínimo o por debajo de este otro mínimo. O incluso tienes una buy limit, una buy stop al rompimiento de esta línea. Entonces todo el mundo pone aquí sus órdenes. Esperando que el precio suba, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ellos no manejan ratios 1 a 7, 1 a 8, donde dice, ¿sabes qué? Pues si el precio llega aquí, pues yo ya cierro con todo el gusto del mundo. No, ellos van aquí, apenas llevan, no sé, un 1 a 1, 1 a 2 con un poquito de suerte. Entonces, obviamente los objetivos son mayores, son cientos de pips, no lo sé. Y pues bueno, ¿no? Mantienen su orden por el tiempo. Luego, ¿qué pasa? Vamos a eliminar esto. ¿Qué pasa después? Aquí, por ejemplo, desde la perspectiva retail, tenemos un soporte. ¿Sí? ¿Por qué un soporte? Porque vemos como el precio estuvo reaccionando en varias ocasiones a este punto. Entonces ellos dicen, aquí hay un soporte. ¿Sabes qué? Yo le voy a meter aquí una compra y mi stop loss por acá abajo. Y aquí va el punto que les comentaba, ¿no? Entre más veces se toca un punto, más atracción tiene. Por ejemplo, si tuviera aquí 3 mínimos iguales, lo que una persona que opera soportes y resistencias pensaría es, este soporte es muy fuerte, mira cómo el precio ha reaccionado 3 veces ahí, sabes que yo ahí voy a comprar, y lo hacen, compran, stop loss por debajo, ok, y pues bueno, seguimos avanzando, ¿no? Y en un punto que es en la oferta de temporalidad mayor, el precio se derrite, el precio se cae. ¿Y qué sucedió con todas estas órdenes?
se fueron al stop loss, ¿sí? Se fueron al stop loss y aparte activó órdenes de venta. Esto lo podríamos ver, digamos, desde esta perspectiva de acá, donde había gente vendiendo en estos puntos con los stop loss por encima de estos máximos. El precio se regresa, les toma el stop loss y vuelve a caer, sacando en stop loss ahora a los que compraron y volviendo a meter vendedores. Entonces prácticamente es un barrido de liquidez de arriba a abajo, de arriba a abajo. Va atrapando múltiples personas, ¿ok? Bueno, entonces es así como se explica el por qué se dice que hay órdenes pendientes, por qué se dice que hay stop loss. Pues es esa la perspectiva, ¿bien? Eh, Obviamente no es el tema completo ni es el tema principal el estar explicando eso. Hay autores que lo explican más de una forma más extendida, pero pues es lo que se necesita, según yo, para entenderlo, ¿vale? Es lo que cuanto menos a mí me basta para entenderlo y decir, ¿sabes qué? Pues aquí hay liquidez. Ya cantidad de órdenes, entidades, todo eso, da igual. Da igual si son 100,000 lotes, si son 1,000,000 de lotes, da igual realmente. Mientras exista liquidez, hay probabilidades de que vaya a ser visitada. Bien, entonces, pues bueno, aquí platicábamos, ¿no? Del retroceso, de cómo se iba tomando liquidez hacia arriba. Llegamos a un punto de oferta de high time frame, que si lo vemos en el contexto sería esto de acá. Mitigamos la oferta y justo como dice aquí, el proceso de toma de liquidez se realiza después de un short o después de una mitigación. Entonces ahora ya tenemos una mitigación. Vemos aquí de nuevo un short de lower time frame. Es decir, está iniciando nuestra expansión de temporalidad mayor. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? La liquidez de mayor prioridad en este caso, después de la mitigación, va a ser la que esté por debajo de los mínimos. Bien, va a ser la que esté por debajo de los mínimos. ¿Por qué? Porque ya venimos de una primero que nada tenemos una tendencia alcista, ya venimos de oferta, entonces ahora sí, el mercado va para abajo. Y va para abajo porque quiere tomar los stop loss de los que fueron comprando. ¿Sí? Es así como se traduce eso, es así como se interpreta. Y pues bueno, tampoco me quiero alargar mucho, ya llevo casi 20 minutos aquí hablando. Creo que el tema quedó claro, espero que haya quedado claro realmente. Espero que haya quedado claro el hecho de que no porque exista un punto de liquidez va a ser mitigado, sino que tienes que comprender el proceso de dónde viene el precio y por qué se está moviendo así. Bueno, ya para cerrar y para dar un ejemplo de lo que acabo de decir. Pensamos en el momento en el que el precio iba hasta aquí, en esta subida. Aquí tengo equal lows, ¿sí? Lo que yo hacía antes era, ¿sabes qué? Aquí hay equal lows. Seguramente el precio se va a caer. ¿Por qué? Pues porque aquí hay equal lows. Nada más por eso. Sí, eso es lo que pensaba, que nada más por eso se iba a caer. Pero ¿qué sucede? El precio siguió subiendo porque en primera todavía tenía liquidez expuesta por encima. En segunda, tenía oferta por encima. Y en tercera, no había mitigado absolutamente ninguna zona que le hiciera caer. ¿Sí? Esa es la explicación del por qué se dice que la liquidez simplemente por existir aquí no quiere decir que vaya a venir a ser mitigada. O bueno, perdón, que vaya a venir a ser neutralizada. Ese es el concepto o la palabra correcta, neutralización. ¿Sí? Sino que la neutralización se da después de una mitigación. ¿Vale? Muy bien, entonces, pues bueno, esto sería todo por de mi parte, por parte de la clase. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden poner, obviamente que sea positivo, o cuanto menos que sea una crítica constructiva, no me van a poner ahí cosas que no va.
Les dejo por aquí mi Telegram, más bien el canal del público. Y pues listo. Entonces, pues gracias por la visualización. Nos estaremos viendo hasta la próxima.